Bueno, y esta sonrisa que tenemos acá es porque vamos a charlar con una amiga, lo dijimos recién al comienzo del programa. Casi todos los años, por una razón o por otra, hablamos con ella y siempre es un placer. Bienvenida, Carolina Atencio, a Las Brujas que Salen. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, pero es especialista en género, es amiga, es bruja, es feminista, es militante, es todo lo que está bien. Caro, ¿cómo estás? Hola, genias, ¿cómo andan? Ay, ahora me sonrojo, es un montón esto. No, y es poco. ¿Cómo andan, chicas? Qué lindo estar de nuevo acá. Acá andamos, ay, gracias. Para nosotros también, porque viste que este presente que estamos viviendo ya hace un tiempo, lo tenemos que sobrellevar así, con amigas, haciendo militancia, pero también en este ambiente amoroso, ¿no? Porque es la única manera de pasarla. Realmente, sí, a pura brujería, porque está difícil la cuestión realmente. Está muy difícil. Hay que encontrar espacios, está difícil por múltiples motivos, claro. Porque imagino que si hay otras mujeres ahí sintiéndose reflejadas en los que decimos, estamos todas llenas de trabajo, cada vez con más tendencia a aislarnos, porque estamos con poco tiempo, salarios que no alcanzan, y todo eso va medio en desmedro de encontrarnos y apapacharnos, así que valgan estos momentos de poder hacerlo. Y como siempre decimos, todo golpea más a las mujeres, pero además de que todo nos golpea más a las mujeres, cuando hay políticas concretas para ir contra el feminismo, que es el gran enemigo de este gobierno en particular, de las derechas en general, y de este gobierno en particular, ya han ido por todo, ya han desfinanciado todo lo que pudieron desfinanciar, todas las mujeres víctimas de violencia están absolutamente desprotegidas, así como también nuestras infancias, excepto algunos lugares que quedan, bueno, acá siempre decimos, en provincia de Buenos Aires es el único ministerio que queda en pie, con políticas también como se pueden, ¿no? Porque con recursos que cada vez son más finitos. Y bueno, y para darnos el golpe final, vamos por un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario, que no se sostiene ni empíricamente, ¿no? Porque no hay forma de sostener por qué hacer este proyecto de ley por falsas denuncias. Te tiro la palabra nomás. Sí, bueno, ¿qué más decirte que coincido en todo, ¿no? Creo que en principio analizar el contenido y el porqué de este proyecto que decían ustedes en la apertura del programa tiene que ver con entenderlo dentro de un marco inviable, ¿no? En el que el gobierno definió con muchísima claridad cuál es su posición frente a las políticas de género, frente a las violencias también, frente a los derechos de las mujeres y diversidades en general. Y lo que pasa con este proyecto de falsas denuncias no es algo nuevo, no es algo aislado, ¿no? Hay señales clarísimas, la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que tuvo una suerte de efecto derrame en todas las provincias, menos en la provincia de Buenos Aires, que como bien ustedes dicen, se sostiene también con una decisión política de no retroceder frente a un escenario en el que los fondos para los programas no están, ¿no? Claro. Con lo cual, también me parece que es interesante, creo que este gobierno nos viene llevando ya hace mucho tiempo a hacer una valoración como ideológica todo el tiempo sobre esto, ¿no? Estamos todo el tiempo analizando cuánto odia Milei, cuánto odia la Libertad Avanza o la derecha en general a las mujeres. Y a mí me parece que es interesante, tal vez sea mi vicio de politóloga, pero me parece que también es interesante poder hacer una valoración que esté vinculada a la idoneidad para gobernar, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Me parece que hay una discusión que es bastante más profunda y tal vez un poco más seria que la de culparnos a las mujeres de todos los males del mundo, que es esta discusión acerca de qué entendemos por un problema público, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado frente a los problemas públicos? Y en esto me parece que hay algo clave que tiene que ver con el modo en que definimos los problemas públicos, que claramente no tienen nada que ver con las opiniones, ni con los sentimientos, ni con qué nos parece que es lindo o feo, ¿no? Los problemas públicos se definen por la evidencia. Yo puedo estar de acuerdo, no sé, con la vacunación obligatoria, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si a mí la evidencia me muestra que hay crisis sanitarias que son derivadas de la falta de vacunación, y soy el presidente de la nación, o la ministra de Salud, me tengo que ocupar, independientemente de lo que me pase subjetivamente con el tema. Después podríamos discutir el cómo, chicas. Obviamente, habrá mil maneras de abordarlo. Lo que no puede quedar fuera de la discusión es que si hay un problema que la evidencia marca como un problema público y yo estoy en un lugar de toma de decisión, me tengo que ocupar.
En el caso de las mujeres, más allá de las opiniones que puede haber, la evidencia es abrumadora. Hay desigualdades en el mundo del trabajo, hay brechas de ingresos, hay sobrecarga de cuidados, hay violencias que no paran de crecer, hay femicidios. Entonces digo, cuando un gobierno decide desconocer o minimizar estos diagnósticos, no está solamente expresando una postura ideológica. Lo que está mostrando es una limitación flagrante en su capacidad de gobernar, porque gobernar implica justamente reconocer cuáles son los problemas y buscarle soluciones. Sí, sí, bueno, pero te entiendo. Ahora, si somos sinceros y vemos la actitud de nuestro presidente, vemos que que no le interesa absolutamente nada lo que le pasa al pueblo. Porque lo mismo pasó con la ley de punibilidad, ¿no? También, ¿no? Que es muy parecido a esto, ¿no? Sí, hay menores que delinquen, pero la cantidad es mínima para hacer una ley referenciada a eso. Lo hemos hablado con especialistas del derecho acá, como ocurre también con esto. Me parece que también hay un alejamiento muy brusco de él y de las necesidades de la gente y de lo que la gente necesita. Definitivamente sí. Yo creo, obviamente coincido con lo que decís, pero vos decías esto de no le interesa, y es absolutamente cierto. El punto es que me parece que como sociedad nos tenemos que dar la discusión de que independientemente de las cosas que interesen o no interesen al presidente, cuando hay problemas públicos, tenemos que demandar que haya respuestas públicas. Claro. Por eso, las mujeres insistimos hace mucho tiempo en que el Estado es responsable, no porque le queremos hacer cambiar la opinión a Milei, no porque nos importe en el fuero íntimo de nuestra subjetividad si Milei nos odia o no nos odia. El punto es que hay evidencia, y nos hemos cansado de construirla las mujeres, de que realmente hay que ocuparse de este tema. Y este proyecto que están impulsando ahora tiene un grave problema que tiene que ver fundamentalmente con la falta de evidencia. Y esa es una de las características principales que tiene y el motivo por el cual decimos que es un retroceso, ¿no? Me parece que ahí hay también una muestra más, que no es la única, pero sí la que nos ha mantenido ocupadas en estas últimas semanas, que tiene que ver con una inversión absoluta del foco del problema, ¿no? Porque digo, en realidad el Estado, en vez de preguntarse por qué hay tantas víctimas que no llegan al sistema o que abandonan el proceso a la mitad de camino, lo que hace es poner el acento en castigar a las que sí se animan a hablar, ¿no? Y los datos nos muestran con absoluta claridad que en Argentina hay barreras estructurales para denunciar. Estructurales. Y me parece que es interesante compartirlas. Si bien en estas semanas me encontré con muchas otras brujas que estuvieron compartiendo mucho dato en las redes sociales y realmente lo celebro porque necesitamos seguir haciendo mucha pedagogía con esto. Los datos son realmente muy claros. Hay una encuesta que incluso es una encuesta que la lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero que la implementa el INDEC, que es la Encuesta Nacional de Victimización, que lo que nos muestra es que justamente en casos de ofensa sexual se reportan solamente el 12,5% de los casos. Es decir, que cerca del 88% no se denuncia, ¿no? Entonces digo, una reforma penal con semejante efecto amedrentador no tiene ninguna posibilidad de corregir una injusticia. Empíricamente no lo tiene. Lo único que puede llegar a hacer es agravar el silencio, ¿no? Totalmente. Y acá otra vez esta incapacidad absolutamente pensada, deliberada, ¿no? De la Libertad Avanza, que en lugar de poner los esfuerzos donde hay que ponerlos, que es fortalecer las pruebas, los patrocinios jurídicos, la protección, el acceso a la justicia. Y además, chicas, acá hay una contradicción flagrante. Digo, nos cansamos de escuchar a Patricia Bullrich pidiendo mano dura, que el que las hace las paga, pero en este caso pareciera que la preocupación no está puesta en quien ejerce la violencia, que es justamente el que las hace y el que las debería pagar, sino en las personas que se animan a denunciarla, ¿no? Y me parece que acá también hay como un diálogo que es muy perverso con esta idea de que las mujeres exageramos, de que las mujeres ideologizamos las discusiones, de que perseguimos varones, y de nuevo, me parece que si lo analizamos en términos, nos tratamos de sacar la bronca y lo analizamos en términos políticos, está de nuevo este foco de correr la responsabilidad del Estado y llevar de nuevo el orden del discurso a esta idea de qué tremendas las feministas, ¿no? Cuando en realidad lo que deberíamos estar diciendo es qué ausente que está el Estado frente a un problema que no hizo más que crecer en los últimos años. Por eso me parece que es importante, más allá de entrar en el juego, que es inevitable porque entramos constantemente en el juego de la discusión de
si nos odian, si éticamente es reprochable o no. Acá hay una cuestión de manejo del gobierno, de modo de gobernar, que como sociedad, independientemente de las opiniones, hay una evidencia que dice que el Estado se tiene que hacer cargo de este problema y no lo está haciendo. No lo está haciendo, tal cual. Y vos sabés que me preocupa porque, bueno, hablás de los números de la gran cantidad de mujeres que directamente no denuncian, no llegan por múltiples causas, y también es terrible y nos preocupa, y hemos estado hablando toda esta semana del caso de Ángel, de los niños que están totalmente desprotegidos porque son abusados, porque la mayoría de los abusos ocurren en el seno intrafamiliar, y esas madres que se animan a escucharlos, que aparte están atentas, se animan a escucharlo y que también van a terminar penadas por esta ley, por una falsa denuncia, como ya ha ocurrido muchísimo. Sí. ¿No? Pero ahora con penas encima más profundas, porque en el caso de los niños está esa doble barrera, ¿no? Uh-huh. El niño que por ahí no se da cuenta de lo que le ocurrió y recién se da cuenta, o la niña recién se da cuenta mucho tiempo después, y la madre que es castigada porque estás utilizando a esa criatura, ¿no? La famosa violencia vicaria también, uh-huh. Estás utilizando a esta criatura. Entonces, en el caso, hay muchísimos más números sobre violencia vicaria, que eso no está legislado directamente, sí, que sobre casos de falsas denuncias. Totalmente. Incluso en el caso, si seguimos con las estadísticas y nos ponemos puristas con los números, la evidencia sobre falsas denuncias, este es un punto central de la discusión. El otro día la escuchaba Carolina Lozada en una entrevista con Infobae, en que el entrevistador le hace la pregunta y ella no logra contestar, tal vez porque no sepa el número, porque además si lo supiera no lo puede decir. Claro, porque no le daría la cara. A nivel global, las denuncias, las falsas denuncias o el porcentaje de falsas denuncias a nivel global, según Naciones Unidas, no llega al 1%. Y en Argentina, si bien no hay un estudio propiamente dicho sobre falsas denuncias, pero hay datos que permiten inferir que realmente no estamos frente a un problema que pueda consistir un problema público. El Consejo de la Magistratura lo que muestra es que las denuncias, en total las falsas denuncias, oscilarían en un 3%. Sí. Y en general están vinculadas a otro tipo de delitos. Tipo de delitos, no es claro, sí. No con lo cual, estamos hablando de un problema que yo no voy a decir que no existe. Me parece que eso sería faltar a la verdad y me parece que no es que corre el eje de la discusión. Pero insisto con esta premisa de cómo se construye un problema público. Los problemas públicos no se construyen porque a mí se me ocurre mañana que me parece bien armar una publicidad de una criptomoneda. Digo, los problemas públicos se construyen cuando busco evidencia y la evidencia me dice que tengo que ponerle recursos a algo para resolver un problema. No hay otra manera de construirlos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que acá, si hay que pensar en un problema público, en el problema público en el que hay que pensar es la subdenuncia, que es lo que decíamos recién. Claro. En Argentina, 1 de cada 4 mujeres que atraviesa violencia de género la denuncia. Los informes de femicidios que hace la Oficina de la Mujer de la Corte lo que nos muestra es que solo el 18% de las víctimas de femicidio habían hecho una denuncia previa y que solo el 5% tenían una medida de protección vigente, ¿no? Entonces, la escena es bastante clara. Digo, acá el que no la quiere ver es porque no tiene ganas de buscar, porque en realidad el sistema no está saturado de denuncias falsas. De lo que está lleno es de víctimas que no llegan a denunciar o que no logran ningún tipo de protección por parte del Estado, ¿no? Y que con la sanción de esta ley todavía se va a invitar más a silenciar a las mujeres, ¿no? Porque no deja de ser una amenaza. ¿Sí? Y si yo no lo llego a probar, porque también es difícil, por ejemplo, probar los abusos en los niños o la violencia hacia las mujeres, a veces también es difícil, en una justicia que es absolutamente patriarcal también, ¿no? Y entonces... Esto es central, porque acá hay una diferenciación que hay que hacer, que es que falsa denuncia no es equivalente a falta de prueba. Claro. Y digo, es una distinción fundamental, porque justamente en los delitos en donde media violencia sexual, es enorme la cantidad de casos en los que no hay testigos y hay y no tenemos la suficiente cantidad de pruebas. Y además, justamente lo que decía, ya sabemos lo que pasa con los relatos de las mujeres cuando llegamos al Poder Judicial frente a una situación así, digo, ¿no? Entonces, imaginemos lo que sería un endurecimiento de estas penas frente a una realidad que ya hoy es compleja para que las mujeres se animen a denunciar, cosas que tienen que ver
con algo tan íntimo como la sexualidad, ¿no? Y me parece que además hay algo que viene girando estos días, que es esta idea de como si hubiera una falsa impunidad actualmente frente al tema. Y me parece importante recordarle a la audiencia y que también lo traigamos a nuestra conversación, que estas conductas ya están tipificadas en el Código Penal. No estamos hablando de cosas que se le ocurrió a Carolina Lozada y a todos quienes están detrás de ella acompañando esto, empezar a culpar a quienes... Hoy existe esto en el Código Penal. Claro. Sí. Lo que se busca es endurecer las penas, ¿no? Claro. Llevarlas a mayor cantidad de años. Pero hoy están penadas desde 3 meses hasta 1 año, ¿no? Exactamente. Claro. No hay un vacío legal frente a esto. Y hablan de un vacío legal, entonces, por eso digo que se intenta construir una suerte de discusión ideológica que no es tal, que en realidad hay que desmalezar cada uno de esos componentes que intentan hacer pasar por válidos, porque acá no hay una postura encontrada porque las feministas somos unas fanáticas de los derechos de las mujeres y ellos están con la parte sensata de la sociedad. Acá lo que es una mentira flagrante, que se desmitifica de esta manera, y me parece que hay que hacerlo con todo el amor y la pedagogía que ha marcado nuestra manera de construir, y creo que eso es clave en este momento, porque hay muchas personas que hoy escuchan sobre este tema y que quieren sentar una posición y que no saben cómo hacerlo porque el mainstream lleva la discusión a lugares difíciles, y por eso creo que tenemos que presentar esta información, saber que hay un problema que es otro, que se está corriendo el foco de la discusión. Acá donde hay que poner recursos y realmente un esfuerzo muy grande de decirle al Estado lo que tiene que hacer, es en proteger a las mujeres a las pocas que se animan a denunciar y a las que ni siquiera saben cómo hacerlo. Parece que ahí está la clave de todo esto, Totalmente, chicas. Y la prevención. Carolina, ¿qué se puede hacer para precisamente que el Estado haga lo que debería hacer uno como ciudadano? Dice, bueno, pero no están haciendo nada. ¿Qué es lo que uno podría hacer para exigirle al Estado que se haga cargo de los problemas reales? Bueno, en principio me parece que el rol de auditoría ciudadana que cada persona puede llevar implica una tarea muy responsable de informarnos, ¿no? Me parece que esto que están haciendo ustedes de poner en agenda el tema, todas las periodistas que están trabajando sobre este tema, hoy las redes sociales están ayudando mucho a esto, pero creo que más allá de la emisión del mensaje, cada persona tiene una responsabilidad enorme en ir a buscar la información. Creo que si hay algo que hace muchísimo daño es replicar información que no es real, aún a veces sin intención. Me parece que esa es una de las principales maneras. Digo, este gobierno ya nos ha dado muestras muy claras de que ha ganado o ha pretendido ganar algunas batallas en el terreno de las redes sociales. Digo, es un gobierno que se construyó a través de la construcción de narrativas en redes sociales. Bueno, Milei es un producto, habrá que hacer mucho análisis de eso, pero en principio es un producto bastante mediático, fogoneado por algunos capitales, pero digo, es un producto mediático, y creo que hay que hacer un esfuerzo grande en ese sentido, ¿no? En contrarrestar ese discurso. Después, ¿qué hay que hacer en términos de exigencia? Yo creo que las medidas, que presentarse frente a la justicia en estas situaciones ha sido una estrategia que ha logrado frenar varias cosas. Bueno, Gaby, tenemos un amigo en común que es Jero y el CECIM y todo el trabajo que han hecho con la extranjerización de la tierra. Digo, la estrategia de ir por la vía judicial ha sido exitosa. Yo no soy abogada, con lo cual tampoco me metería en ese terreno para decir cuál sería la mejor estrategia judicial en este caso, pero sí me parece que son estrategias útiles. Creo que sí, es hora de salir del diagnóstico, esto sin lugar a dudas. Me parece que ya van varios años en los que hemos estado empujando, tratando de plantear lo que pasa, y creo que hay que darnos una alternativa real a que esto pare, y la manera que conocemos quienes valoramos la democracia más que nada para que esto pare es en las urnas, y esto es así. Creo que hay que ir por ahí. Me parece que la manera de exigir es pedidos de acceso a la información pública, los mecanismos que ya sabemos. Sí, bueno, estuvimos hablando con Poder Ciudadano la semana pasada también, bueno, pero existen todos estos organismos que en forma colectiva,
¿no? Si alguien tiene un interés, se pueden acercar y buscan claro, de llevar a cabo, digamos, demandas colectivas. Sí, mira, dicho en la confianza que tenemos, yo creo que una de las mejores estrategias para lograr que algunas cosas cambien es molestar, ¿no? Me parece que lo peor que podemos hacer es quedarnos impávidas y no conmovidas frente al avasallamiento de los derechos. Me parece que hay ahí una tarea que nos tenemos que dar, que tiene que ver con no quedarnos quietas. Y molestar es eso. Y no acostumbrarnos, exactamente, ¿no? Molestar es eso, hacer pedidos de acceso a la información pública, pedir explicaciones, salir a la calle. Me parece que son todas estrategias. Y la verdad es que también creo que hay que construir alternativas que piensen en otro tipo de modelos que no solamente tienen que ver con las violencias, sino con un enfoque integral de las violencias. Hoy las medidas económicas, la reforma laboral, son todas medidas que si bien afectan a toda la población, las mujeres somos las principales perjudicadas de esto, porque arrancamos mucho más atrás, esto es así, o sea, el punto de partida nuestro, entramos a las crisis peor porque ya estábamos peor. Entonces me parece que sí o sí la propuesta que se plantee como superadora a lo que hoy tenemos en el gobierno tiene que considerar a la perspectiva de género, no como un introduzca mujeres y mezcle, como dice alguna autora portuguesa, sino pensemos políticas focalizadas para que las mujeres estemos en una situación mejor. Hace décadas que nuestra tasa de participación en el mercado laboral es inferior a la de los varones. Digo, esto no es solo Milei. Me parece que Milei... Y en roles que están peor pagos, ¿no? Exactamente. Si seguimos en los lugares de la economía menor remunerados, digo, es difícil de pensar en salir de esa situación si realmente no se toma como algo intrínseco de la política pública, ¿no? Creo que ahí está la solución y, insisto, molestar todo lo que se pueda, que me parece que es la manera, y ha surtido su efecto, Yo creo que Milei arrancó en Davos diciendo barbaridades. Creo que la moderación, que si es que se puede hablar de alguna moderación con ese señor, también tiene que ver con que las mujeres presentamos batalla. No creo que sea infructuoso todo lo que hacemos y la manera en la que nos organizamos para defender nuestros derechos, en absoluto. Totalmente de acuerdo. Bueno, así que así estemos cansadas, porque es cierto que el contexto ayuda a que estemos más cansadas y sabemos que la militancia es como nuestro tercer trabajo, ¿no? Porque es el trabajo, la tarea de cuidado y la militancia, más que nunca la tenemos que militar. Gracias vos por ser una gran militante. Nosotros desde acá, desde la comunicación, trataremos de que tus palabras se escuchen mucho y se difundan también, para llevar información real a todas, a todos y a todes. Y te agradecemos muchísimo porque siempre estás ahí al pie del cañón, siempre que te llamamos enseguida, sí, cómo no. Por supuesto, a mí me encanta charlar con ustedes. Ya me hice el mate porque esto era así, era una conversación de amigas. Y yo les agradezco a ustedes porque frente a Viento y Marea también han sostenido un espacio que es importante y que hoy realmente... hay que tener agallas para sostenerse en este contexto, más allá de que somos muchas, de que sabemos que esta lucha es cruel. Ha habido instancias en las que había que sostener con mucha fuerza los lugares de enunciación, y me parece que eso es algo valorable. Ustedes saben que yo las sigo, que las quiero y que valoro muchísimo el trabajo que hacen, así que cómo no voy a venir feliz y agradecida de esta. Gracias, la próxima vez te venís a piso, compartimos el mate. Pero por supuesto que sí, por acá, yo les voy a hacer espectacular. Buenísimo. Bueno, y aprovechamos a mandarle un saludo a Agus, una común amiga. Agus, ella sabe quién es, que la queremos un montón, le mandamos todas nuestras energías. Gracias, Caro. A Jero, bueno, Jero va a venir a piso ahora, en breve. Bueno, te queremos un montón, gracias. Gracias por tu análisis. A ustedes, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Caro, gracias.